días, a este tercer día del Congreso. Estoy súper feliz porque ya ha sido un gran camino este Congreso, con todo y sus vicisitudes acá, que estamos en el nervio de la producción. Me da muchísimo gusto, estoy especialmente feliz hoy porque nuevamente me toca presentar a un grande, una ponencia súper esperada, una ponencia que estoy segura que nos dará mucho, nuestra conferencia magistral de cierre, y me van a perdonar, me voy a tardar un poquito en leer su semblanza, porque estamos hoy frente a un grande, frente a una persona que nos hace un gran honor. Un honor presentar aquí. Es el gran Manuel Almendro, con nada más ni nada menos que 50 años de experiencia en el campo de lo transpersonal. Manuel, permíteme presentarte profesionalmente cómo es tu camino. Manuel ha ampliado el mapa conceptual de la conciencia y ha concluido que ha dedicado toda una vida a encarnarlo en la práctica clínica. Él es psicólogo clínico, investigador, autor y una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la psicología transpersonal en el mundo hispanohablante. Y a manera personal, quiero decir que para mí el gran aporte de Manuela, además de toda su experiencia, es que respeto y admiro mucho que es para mi forma de verlo, la única persona que nos ha ofrendado un escrito sobre psicoterapia transpersonal, meramente hablando de psicoterapia. Durante más de 5 décadas ha dedicado su vida a explorar los límites del conocimiento psicológico, integrando la investigación científica, la experiencia clínica, las tradiciones contemplativas y las medicinas ancestrales, en una propuesta profundamente innovadora que ha inspirado a generaciones de terapeutas, investigadores y buscadores de la conciencia. Su trayectoria representa uno de los esfuerzos más sólidos por tender puentes entre la ciencia, la espiritualidad y la comprensión integral del ser humano. Él es doctor en psicología y psicólogo clínico, posee el certificado europeo en psicología y psicoterapia de Europsi y es miembro de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, EPFA. Es fundador y director de Oxígeme, Centro de Investigación, Formación y Desarrollo de una Psicología de la Conciencia, con presencia en Europa y América, desde donde ha impulsado durante décadas programas de formación, investigación y acompañamiento clínico orientados a comprender la evolución de la conciencia humana desde una perspectiva integradora. Asimismo, fue presidente fundador de la Asociación Transpersonal Española, ATRE, y forma parte de los consejos editoriales del International Journal of Transpersonal Studies y del Journal of Transpersonal Research, contribuyendo activamente al desarrollo académico de este campo a nivel internacional. Su camino ha estado marcado por un profundo diálogo entre distintas tradiciones de conocimiento. Desde finales de la década de los 70 ha trabajado junto a pueblos indígenas mazatecos de México y comunidades Ashánica, Shipibo-Conibo y Cocama de la Amazonía peruana, explorando el encuentro entre las medicinas tradicionales y la psicología clínica. Paralelamente ha dedicado gran parte de su vida a la práctica del Zen, siendo reconocido como maestro del Dharma por Seong San, uno de los grandes maestros de la tradición coreana. Completó además su formación con Stan Grof en California, incorporando los estados ampliados de conciencia como un eje fundamental de su investigación y práctica clínica. Es autor de numerosos libros y publicaciones en español e inglés, entre ellos El laberinto de la ayahuasca. Su obra constituye una referencia imprescindible para comprender el diálogo contemporáneo entre psicología clínica, conciencia, espiritualidad y medicinas tradicionales. A través de su pensamiento, ha invitado a trascender las fronteras del ego para comprender la experiencia humana como un proceso continuo de transformación, integración y apertura hacia dimensiones más amplias del ser. Es un tiempo en el que la humanidad busca reconciliar el conocimiento científico con la sabiduría espiritual. La presencia del doctor Manuel Almendro representa un testimonio vivo de que ambas dimensiones pueden encontrarse en una misma búsqueda de verdad. Su vida y su obra nos recuerdan que la auténtica transformación no consiste únicamente en sanar las heridas del pasado, sino en despertar a una conciencia capaz de integrar la experiencia humana con el misterio de la existencia. Con una gran gratitud, damos la más cálida bienvenida al doctor Manuel Almendro, cuya presencia honra profundamente el espíritu del Congreso Internacional Transpersonal y de Armonía de Saberes. Diálogos entre lo sagrado, la ciencia y lo humano. Recuerden que pueden hacer preguntas aquí en el signo de interrogación, preguntas y respuestas. Y bienvenido, doctor. Este espacio es todo tuyo. Sabes que Fitra es tu casa. Adelante, te escuchamos con mucho gusto. Pues muchas gracias. Quien está honrado por participar con vosotros es mi propia persona, ¿no? Porque recuerdo que empecé a recibir comunicaciones vuestras, ¿vale? Y en ese sentido, pues fue perfecto, ¿vale? El que vi que
se estaba ahí gestando un movimiento importante y dije, bueno, hay que colaborar con esto, ¿no? Cuando uno lleva tantos años colaborando, ¿cómo no voy a colaborar con un movimiento como el que vosotros estáis llevando a cabo? Pues muy bien, y gracias por la presentación. Tengo aquí un fondo rojo que tiene que ver mucho con el calor que estamos soportando no solo en España, sino en Europa. Y a partir de ahí, pues quisiera empezar. No sé si puedo empezar colocando, Josh, colocando el PowerPoint en un sitio. Adelante. Adelante, por favor. ¿Ya nos está viendo la gente? ¿Ya estamos ahí o estamos esperando? Ya. No, ya estamos, ya están Hombre, 23 ya personas tenemos al... escuchándonos. ¿Cuántos? ¿3 millones has dicho? 23 millones, Manuel, 23 millones. Está, está muy bien. Bueno, vamos para adelante, ¿no? Yo voy en primer lugar, pues agradeceros, como he dicho antes, ¿no? Y es la hora del adiós de este congreso, ¿vale? Pero es un adiós en el cual yo me quiero realmente, diríamos, pues integrar, ¿no? Porque me parece que habéis, bueno, por lo menos ha habido un movimiento importante para expandir todo esto, sobre todo expandir la conciencia. Y bueno, pues lleguemos a donde lleguemos, ¿no? Hay veces que nosotros hemos hecho, durante la pandemia, hemos pasado de más de 100.000 personas y otras veces pues aparecen 10.000 personas. Pero bueno, lo ideal es que se hagan cosas y después la expansión ya vendrá cuando tenga que venir, ¿no? He titulado, después del agradecimiento hacia el gran despertar, y sobre todo del ego al infinito, los nuevos anfibios. Los nuevos anfibios, básicamente, porque en un libro de Cambridge Scholar Publishing, cuyo editor fue Víctor Rodríguez, ex presidente de Eurotas en su momento y buen amigo mío, me pidió un libro sobre lo que yo voy a hablar también aquí, qué representan los nuevos anfibios, que yo creo que es el gran reto que en estos momentos no somos nosotros, sino la humanidad tiene por delante. Vamos a ver. En esta introducción general, yo tengo que decir que, y paso a la siguiente diapositiva, hacia dónde vamos en este Congreso FITRAE 2026, ¿no? Estamos en un gigantesco proceso evolutivo y podemos decir que siempre ha sido así, pero después de hablar con mucha gente muy importante de los mundos que yo he tratado, maestros importantes del mundo del Zen, maestros de la medicina indígena, bueno, gente que se mueve en el mundo de la psicología transpersonal y que fueron incluso pioneros y donde se originó la psicología transpersonal, yo creo que en estos momentos estamos viviendo un momento especial. Algo está pasando en el mundo, no solo lo vemos por las noticias, yo creo que es algo que se siente que algo está sucediendo, ¿no? Con eso y con lo que ha dicho George, evidentemente llevo casi 50 años en el mundo de la psicología transpersonal, ¿vale? Y lógicamente inicié en un momento que nadie sabía qué era la psicología transpersonal y tuve que dedicarme a dar conferencias y conferencias explicando todo eso, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que hoy se ha avanzado mucho en el mundo de la psicología transpersonal y evidentemente ese avance tiene algo muy importante, ¿no? Sus partes de luces, sus partes de sombras, que no son ajeno a lo que está pasando en el mundo y a lo que vamos a hablar aquí, después de 50 años de trabajos con, os diría yo, con media humanidad, ¿no? Y cómo tenemos que trabajar, qué tipo de psicología transpersonal podemos hacer, no solamente desde mi perspectiva, sino desde todas las perspectivas que vosotros en este congreso obviamente estáis recogiendo, ¿no? Pero hay que concretar a niveles de humanidad. Es decir, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir? Porque es muy importante saber qué es lo que está pasando hoy. Pero para eso, bueno, mi investigación en el mundo de la ciencia, en el mundo de la psicología, en el mundo de las medicinas y en el mundo del Zen, ¿no? La verdad es que mi investigación superó todas mis expectativas, ¿vale? Y ahora hablaré de ello, ¿no? En el mundo de la ciencia comentaré alguna cosa muy importante porque todos los investigadores, Ilya Prigogine, premio Nobel con el cual estuve en contacto, la obra de Karl Popper, Paul Davies,
Ortega y Gasset, la obra de Ludwig von Bertalanffy, de Aldous Huxley, Erwin Schrödinger, Charles Starr, Stanislav Grof, etcétera, 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 todos estaban de acuerdo, incluso a niveles de contacto personal, que había una cosa de la cual yo voy a comentar, que es muy importante, por favor, que es el determinismo, y que había impregnado la ciencia y el control social y político. ¿Qué quiere decir esto? Que el determinismo, y vamos a hablar del determinismo científico primero, después del determinismo cibernético, para ver si vamos hacia el transhumanismo o vamos hacia el transpersonalismo. ¿Qué pasa con eso? Que tras siglos de la geometría euclidiana y lineal y el universo ptolomeico de estrellas fijas, ¿no? Resulta que en el siglo XVIII, XVII y XVIII aparece el modernismo, aparece un Newton, Isaac Newton, ¿no? Que muy curiosamente poner atención que tenía tres principios importantes. Uno era el principio de inercia, por el cual los cuerpos celestes evidentemente no tienen vida interior, y diríamos, los cuerpos en sí permanecen en estado de reposo o en estado de movimiento a menos que haya una fuerza externa. Con lo cual no hay vida interior ya, por supuesto, de esos cuerpos celestes, pero que tendríamos que discutir sobre eso, y va a aparecer la caja negra en el mundo de la psicología que todos los psicólogos conocen. Hay un segundo principio, que es el principio de aceleración o principio de acción de fuerzas. Es decir, y dice Newton, una fuerza que actúa siempre tendrá que ser siempre producto de otra fuerza. Hay una dependencia del mundo exterior y del mundo de las prótesis. Y el tercer principio, que es el principio de acción y reacción, que tiene que ver con el mundo de la reactividad, que era el producto de las masas, partido por el cuadrado de las distancias y una constante K. Pero estos principios son muy, muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque estos principios va a dar Newton junto a Descartes con res cogitan y res extensa. Después viene Laplace, el diablo de Laplace, ¿vale? Diciendo que, de alguna manera, cuando yo tengo las condiciones iniciales de algo, yo puedo predecir y programar lo que vaya a pasar después. A partir de ahí, Watson decía que siempre se le ha abusado de lo mismo, que teniendo dos individuos jovencitos, dos niños, él podría programar las conductas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que de ahí nos vamos a la biología. Y en la biología se habla ya de una biología de máquinas, de seres humanos, de máquinas. Muy bien explicado por Paul Davies, ¿no? Y de las máquinas, ¿vale? Pasamos a la psicología, que también sigue este camino con la caja negra que yo antes he mencionado. Entonces, cuidado. Las consecuencias de una física determinista se encarnan a una cultura determinista, tras la que se ejerce la programación desde los poderes en plena conexión con una sociedad consumista. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos el siglo XVII y XVIII, donde se instaura el modernismo impulsado por el poderoso y discutido Imperio Británico. Todo se reduce, el mundo, las personas, la vida se reduce a materia y mecánica. Todo es mecánica, todo es materia. Esto es muy importante para que comprendamos por qué va a nacer la psicología transpersonal. Pero hay otra cosa más importante, ¿eh? Newton dijo en un momento determinado que los principios él ya no creía en eso, que prefería ser mago, como siempre lo había sido. Pero en el caso de Descartes es muy curioso, porque él dice que fue imbuido por Dios, ¿vale?, para reformar la filosofía y que mente y cuerpo son una misma cosa porque él en su cuerpo es como un piloto en su navío. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, la maquinación y la manipulación que se ha hecho de Descartes y de Newton es evidente y yo lo pongo realmente en mis escritos, libros, artículos sobre la psicología del caos. Lo he puesto de manifiesto. Bien, nos vamos a un determinismo cibernético, ¿verdad? ¿Me estáis escuchando bien, verdad? Por ahí, por el otro lado de la pantalla y del Perfecto. mundo. Y mejor Me imposible, encanta. los 23 millones, Oye, 24 ya. ¡qué barbaridad, Dios mío de mi alma! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos hacia adelante. El determinismo cibernético hoy día está considerado como algo muy importante, es algo emergente.
desde Wiener, ya hace unos cuantos años, evidentemente eso no había tomado, diríamos, la gravedad que está teniendo hoy día. Está el gran reto, ¿no? Como decía antes, transhumanismo o transpersonalismo. La inteligencia artificial versus inteligencia natural. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos quedamos? ¿Nos encaminamos hacia una religión digital y de la ciencia? Los avatares digitales e implantes cerebrales, los robots de carne y hueso, humanos solitarios frente a su pantalla y fantaseando con el superhombre de silicio en la nube digital. Cuento una cosa. En el año 82 trajimos a Son Sa, maestro muy importante que tiene su centro en Providence y pertenece al Zen coreano. Trajo a una maestra que se llama Pop Sanin. Y Pop Sanin vino con él, pero más que Zen era una maestra de energía. Y estamos hablando del año 82. Dijo una frase que yo jamás la he olvidado y sentenció. En este mundo que vemos ahora y en el mundo inmediato futuro va a haber una lucha importante, una lucha entre los robots de carne y hueso y los seres humanos libres. Fuerte la frase, fuerte la frase. ¿Estamos pues ante la robotización hoy día del ser humano en el siglo XXI? ¿Estamos en la ceremonia de la confusión? Es que hablando con maestros indígenas míos, gente del universo en la India, de la madre y de esos Sri Aurobindo, hablando con gente de América en general y de Europa, están de acuerdo con esto. Están de acuerdo que algo está pasando, que vivimos en una ceremonia de la confusión. Entonces hay una pregunta. ¿La psicología transpersonal permitirá volver los ojos hacia el mundo interior? ¿El reto espiritual? ¿Acceder a las máximas potencialidades de la vida natural sin artefactos? Estamos ante la sabiduría intemporal. ¿Qué dice la sabiduría intemporal en la tradición sapiencial de los grandes maestros de la humanidad? El reino celeste está dentro de nosotros. Y eso me lo han comunicado. 27 años con mi maestro mazateco, más de 30 años en el mundo asháninka, etcétera, etcétera. Es decir, esto está no solo realmente en el mundo de la psicología, sino en el mundo de la sabiduría que nos está llegando a borbotones. Y vamos hacia adelante, hacia la siguiente, hacia una ciencia iluminada. Creo que es importante esto. ¿Por qué? En el mundo de la psicología transpersonal es importante que tenemos que hacernos con que la ciencia nos ayude. No se trata de un sometimiento a la ciencia, en absoluto, y lo vais a ver, ¿no? Pero sí a una síntesis ciencia y conciencia. O sea, no nos olvidemos que las mayores investigaciones que en estos momentos se está haciendo en muchos hospitales, en los estados cercanos a la muerte, en los estados expandidos de conciencia, realmente es la conciencia. El gran objetivo es, diríamos, el gran rito que se plantea. ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Vale? Yo hago una investigación sobre eso a partir de 1980, pero digo de nuevo que el determinismo ha estado impidiendo la evolución en la ciencia, y así lo han dicho grandes científicos, entre ellos varios premios Nobel. Entonces, ya sabéis vosotros que aparecieron los nuevos paradigmas que van más allá del reduccionismo de materia y razón. Por lo tanto, es muy importante ir a buscar qué bases puedan reconocer la tendencia transpersonal, ¿vale? Esto es muy importante. Yo quiero hablar de esto de la generación Heisenberg. Heisenberg es fundamental. ¿Por qué? Porque mete por fin, ya lo habían hecho otros personajes anteriormente, pero es capaz de abrir de una manera clara la intuición en el mundo de la ciencia. Y cuando establece su principio de indeterminación, es un principio intuitivo, ¿vale? Entonces, está Einstein en la famosa fórmula, energía, masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Qué representa esta fórmula? Quiere decir que el cuadrado de la velocidad de la luz puede convertir la materia en energía. Muy importante eso. Y, desde luego, recordar que Einstein es un gran intuitivo y espiritual en el mundo de la ciencia, porque cuando le dan el premio Nobel, que no es por la teoría de la relatividad, se lo dan por la refracción de la luz, y le dijeron, ¿pero cómo descubriste esto? Y dice, no, yo no lo descubrí, yo ya lo sabía antes de descubrirlo. Por lo tanto,
¿Qué fundamental es esto? Ahora, nos vamos ahora mismo a uno de los grandes que no está siendo reconocido como debería de ser y con el cual, premio Nobel, yo estuve en contacto un par de veces en la Universidad Libre de Bruselas, ¿no? Porque Prigogine hace un cambio radical en la ciencia, que es la interpretación magistral de la segunda ley de la termodinámica. No sé si conocéis esto, os parece demasiado complicado, pero es fácil de explicar. La segunda ley de la termodinámica es una ley depresiva que dice que todo tiende hacia la muerte térmica, hacia la destrucción. Y Ilya Prigogine dice todo lo contrario. Dice, en los sistemas vivos y abiertos no existe la entropía. Se habló incluso de la negantropía en un momento determinado. Y entonces lo que dice, cuando los sistemas abiertos siguen hacia adelante entrando en una sensibilidad, una inestabilidad y una bifurcación, la bifurcación implica un nuevo cambio diríamos, en la evolución de la vida. Por lo tanto, eso es fundamental y ha sido fundamental para mí en toda mi investigación sobre el caos. Pero es que hay otros científicos muy importantes que están avalando el hecho de que tenemos que salir del determinismo, que tenemos que hacer una ciencia hacia la conciencia, unos con más fuerza, otros con menos fuerzas, ¿no? Y así aparece Karl Popper, yo lo recomiendo en su universo abierto, ¿no? En la física del caos, los fractales de Mandelbrot, Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas, Bertalanffy, que fue un revolucionario también y muy contestatario, Merleau-Ponty, Herschel, Maturana y Varela, que salen de la fenomenología de Husserl y que evidentemente, junto con los indecidibles de Gödel, están hablando de que la ciencia tiene un fin que tiene que realmente dar un salto si es que somos capaces de realizar. Y además digo lo siguiente, y hablando esto lo comenté con Ilya Prigogine, lo que podía ser el final de la ciencia. Y el final de la ciencia puede ser porque se llega a un límite de la materia en que la prueba de la verificación, que es fundamental, ya no se puede dar. Un segundo, porque por fin fabrica la ciencia la famosa pastilla de Aldous Huxley, de Un mundo feliz, con lo cual, ¿para qué? Y el tercero, en el sentido de que el mercado, por fin, el mercado se haga con la ciencia. Eso es muy curioso, ¿no? Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Hacia un binomio ciencia y espiritualidad. Pero curiosamente el binomio ciencia-espiritualidad, en los científicos que yo he conocido, que muchos de ellos son conocidos y los conocéis, será una vivencia. Y esto lo hemos hablado precisamente el otro día cuando estuvimos con un grupo hablando sobre esto. Vale, y entonces vamos aquí. Vamos a Ecia Síntesis, recomiendo, Francisco Varela, yo estuve en contacto con él durante un tiempo, murió prematuramente para mi forma de ver, ¿no? Y que efectivamente es un hombre que tenía una vivencia, era maestro budista, era un hombre que se consideraba que pudiera haber sido también un premio Nobel, pero aparte de Francisco Varela, a los nombres que antes yo he comentado, está Jan Jepser. Por favor, conocer a Jan Jepser con su origen y presente, porque es el maestro a la hora de establecer las estructuras evolutivas de la conciencia, desde el principio, diríamos, desde el principio de una conciencia arcaica hasta llegar a una conciencia espiritual. Lo recomiendo, mucha gente conoce a Wilber, pero desgraciadamente no conocen a Jan Jepser, y esto fue escrito en plena Segunda Guerra Mundial, su origen y presente. Aparte de eso, David Bohm, que lo hemos visto y hemos podido hablar con él en algunos congresos transpersonales hace un tiempo, también llegué a conocer a Karl Pribram, donde toda su teoría realmente fue fundamental y está siendo fundamental en el mundo transpersonal, ¿vale? Con su teoría holográfica, ¿no? Bernard Despagnat es otra persona que recomiendo, es un físico cuántico que habla de realidades independientes y para mí me parece que están diciendo cosas muy importantes. Pero en este binomio ciencia y espiritualidad tenemos que también ir al mundo de lo que se llama en la historia de la psicología transpersonal, en el legado espiritual,
pues una síntesis de Oriente y Occidente. Siempre se ha hablado, ¿eh? En todas las zonas transpersonales del planeta se hablaba de esta síntesis, que ahí me gusta decirle también una síntesis entre la sabiduría intemporal, la sabiduría eterna y el conocimiento del actual, no solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento actual. Pero ahí tenemos que tener en cuenta cosas muy importantes. Bien, primero, Oriente nos deleita con su hinduismo milenario. El Buda Gautama, pongo Gautama porque también está Sakyamuni. Yo trabajo con maestros, a veces hablaban de Gautama y a veces de Sakyamuni. El Advaita Vedanta, la teoría de la no dualidad, Brahma, Vishnu, Shiva, Shakti, Krishna y seres culminantes como Ramakrishna, que yo creo que son los maestros más imponentes, ¿no? Maestro de Vivekananda, Sri Aurobindo y la madre, ya en el siglo XX, ¿no? Y ya junto a Gopi Krishna y sin olvidar a Krishnamurti, ¿vale? Maestros fundamentales. No hay tantos, ¿eh? No hay tantos. No, no os perdáis, no os perdáis. Hay pocos maestros. Lo que tenemos que hacer es saber distinguir dónde hay realmente un buen maestro. Y todos ellos lo que pretenden es acceder al máximo potencial del ser humano. Mirad una cosa. Las milenarias pinturas de Altamira en España, maravillosas, ¿no? La de Lascaux. Y si nos vamos a la Grecia clásica con Sócrates, Platón, Pitágoras, Parménides, Heráclito, ya estaban diciendo lo que nosotros en estos días, ¿qué estamos haciendo? Estamos recuperando una semilla puesta por muchos maestros que hace incluso miles de años ya no están con nosotros, al menos en cuerpo. Y si nos vamos también al mundo oriental, el Lao Tse, el Tao Te Ching, es una de las enseñanzas más profundas que tenemos a mano, el Yin Yang, el Bu Wei, que es el no hacer, que son sabidurías intemporales para desentrañar el misterio de nuestra presencia, el gran misterio de por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Y no olvidemos a la mística musulmana, ¿vale? Con los sufíes y derviches, Ibn Arabi y Rumi, ¿no? La vía, lo que se llama, hacia el despertar. El Zen, Dogen en Japón, Huinen es un maestro impresionante. Yo creo que de los maestros que no los tenemos en cuerpo, pues del siglo VII, ¿no? Me parece que realmente es fundamental. De Shimaru, con el que yo trabajé, Dhiravansa, ¿vale? Si tengo tiempo, trabajamos varios años conjuntamente, es un maestro de meditación vipassana de Tailandia, y Sonsa, maestro con el cual yo me reconozco como discípulo, y a partir de ahí, Popsanin, como he dicho, ¿no? Y en el mundo cristiano internacional tenemos a Enomilla Lasalle, Ana María Slúter, etcétera, etcétera. Ahora, no nos podemos olvidar. Desde el año 2000 tenemos a Jesús de Nazaret, el maestro de los maestros, el gran misterio de la pasión, la muerte y la resurrección, ¿vale? Y de ahí nos llega nada más y nada menos que San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, después de pasar la fortaleza y las grandes penurias personales, que son penurias hasta cierto punto, pero tienen que ver con lo que se llama atravesar el desierto, la noche oscura del alma, que es precisamente la fuente de esa noche oscura del alma. Cuando hablamos de San Juan de la Cruz, y mucha gente conoce la frase, pero no conoce a este gran maestro místico. Pues el caso es que cuando él accede a la noche, en la noche oscura del alma, en la subida a la culminación de lo que sería el punto más culminante, ¿no?, de ese Monte Carmelo, después de atravesar la fortaleza, no es cualquier cosa. Si no tenemos fortaleza, no vamos a poder atravesar nuestros demonios personales. Imposible. La fortaleza, y cuando él es capaz de atravesar y de hacerse fuerte, entrar en la fortaleza, arriba lo escribe Dios, arriba lo que escribe en letras mayúsculas. Nada, nada, nada. Algo que muchos cristianos no entienden, pero yo creo que la gente que estamos en este mundo transpersonal, yo creo que lo podemos entender. Bueno, tenemos a Santa Teresa de la Cruz. En el libro que ha mencionado Josh del laberinto de la ayahuasca, pues yo escribo sobre ella porque es que es un faro para la gente que está entrando en experiencias con el mundo de las medicinas indígenas, ¿no? Y cómo en las moradas habla de los diferentes pasos que hay que atravesar, ¿vale? Bueno, queda poco ya. Meister Eckhart, maestro Eckhart y la experiencia interior, Sor Juana Inés de la Cruz y su atención a lo social y al arte.
Pero la clave del misticismo cristiano parece estar en el proceso de la muerte del ego, a través de, cuidado, la transfiguración. Mirar, esto es más que una palabra. La transfiguración, por favor, quedaros con ella. ¿Vale? La transfiguración, el sacrificio, la resurrección y la ascensión. También explicada por Mary Ogden Davies, Vicente Beltrán Anglada también, de forma integrativa. Pero si nos vamos a Groff, yo estuve 5 años yendo a California a trabajar, pues hombre, muerte y renacimiento estaban siempre presentes, lógicamente, en el proceso que él estaba llegando, ¿no? Entonces, nos vamos a un cuarto punto, bases que puedan reconocer la tendencia transpersonal. Aquí no jugamos mucho el proceso transpersonal, ¿no? Porque tenemos que tender hacia una psicología transpersonal sólida. Y mira, aquí tenemos el legado espiritual hacia una síntesis Oriente y Occidente. Como veis, el despertar la naturaleza esencial es fundamental, porque esto está desde los orígenes. La síntesis ya lo hemos hablado, pero también tenemos que ver cómo podemos construir o seguir construyendo, los que ya llevamos años en esto, una psicoterapia transpersonal, que será, y yo lo he escrito hace muchos años, una psicoterapia de la conciencia. Desde luego, con el mundo transpersonal, la psicología vuelve a casa y psiquis, alma, tratado del alma, es entrar en el alma. Y a través de la psicología del caos, lógicamente nosotros hemos desarrollado muchísimas cosas de este tipo, también en Zen y meditación y en medicinas tradicionales indígenas. Claro, llevo también casi 50 años en todos estos derroteros, ¿no? Bueno, vamos hacia adelante. El legado espiritual hacia una síntesis Oriente-Occidente y todo lo que hemos explicado ahí, que realmente es importante, porque aquí lo que se pretende, y casi prefiero quedarme aquí, no descubriros todavía la siguiente, que es que lo que se pretende en el proceso es despertar a la naturaleza esencial, ¿vale? Que tenemos. Y ya sabemos que nos encontramos en clínica, que viene mucha gente a pedir ayuda porque se le ha despertado su naturaleza esencial y no sabe qué es lo que le está pasando. Necesitamos terapeutas preparados para que no medicalicen ni tampoco a este despertar de la naturaleza esencial, este despertar de la conciencia, no se confunda con una patología. Vale. Pues bueno, ya sabemos que Jung estableció la palabra Überpersönlich, pero hay una cosa muy interesante, Salvador Panning, que creó la editorial Kairos, y yo he tenido contacto personal con él varias veces, y decía una cosa muy importante, ¿no? Dice, el hinduismo, la sabiduría hindú, va por debajo de esta, diríamos, de la cultura occidental, y va rompiendo, y eso se lo dije a él incluso, mira, yo dentro del mundo del caos, el mundo del caos es que los subórdenes, como en este caso sería la sabiduría hindú, los subórdenes van rompiendo el orden establecido, que es lo que está pasando hoy día. Y eso en el fondo es un despertar. Bueno, atendiendo a todo esto, junto a Douglas MacDonald y yo mismo, bueno, pues yo empecé enviando al mundo transpersonal, pues de todas partes, qué podíamos hacer para revitalizar la psicología transpersonal, profundizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de ellos, Douglas MacDonald, le pareció muy interesante la idea y hicimos el libro que está en Cambridge Scholar Publishing y tratando de abordar la complejidad, ¿no? Y en ese sentido, pues invitamos, y mucha gente de América, Europa y Asia, pues están presentes en el libro. Y cuando hablamos, ¿de dónde surge la psicología transpersonal? Y bueno, entre correos electrónicos y conversaciones, lo que veíamos es que la posguerra mundial había sido clave para el nacimiento moderno o actual de la psicología transpersonal. ¿Por qué? Porque se producen los grandes movimientos de protestas en California, el sufrimiento se produce, por supuesto, en Europa y en América. Aparece la Gestalt también con el matrimonio Pearls, aparece la psicología humanista, Salem, Maslow, Grof, Wolfson-Vaughan, Krippner, Naranjo, Wilber, Tart, el LSD aparece también, y los viajes a la India y a los mundos indígenas de Iberoamérica. Eso establecimos que había sido un caldo de cultivo para que la psicología transpersonal, ya con Maslow y lógicamente estableciendo sus 4 niveles, pues diera un salto y se proyectara como un tobogán por todo el mundo. Vale. Para mí, la psicología transpersonal
es una definición, es la disciplina que no cesa de no definirse. Lo repito, porque me lo piden muchas veces. La psicología transpersonal es la disciplina que no cesa de no definirse. Toca el infinito, toca el infinito. Y quiero siempre recordar que hay una psicología transpersonal vertical, que nos permite avanzar en los diferentes niveles de conciencia, desde el inframundo al supramundo y lo que haya entre medio. Pero también una psicología transpersonal horizontal, esto está dicho desde el principio, ¿no? Que permite expandir esa sabiduría vertical y compartirla no solo con las personas, sino con los animales, las plantas y quién sabe si con el cosmos. Bueno, pues la psicología transpersonal avanza, aparece Eurotas, yo estuve en el origen, Marc Alain Descamps me invitó, estuve viendo con ellos. Y en un momento determinado, en los primeros congresos que yo estuve asistiendo, además es que voy tan liado que no puedo realmente, van algunos alumnos, con Rumor Moll, holandés, muy buena persona, me comentó de que podía yo dirigir todo lo que fuera la psicología, la psicoterapia transpersonal. Hicimos un llamado, pero aparecieron gente metidas en el campo esotérico, en el ocultismo, profesores y profesoras de yoga, pero yo les dije, Rumor, necesitamos gente que tenga un conocimiento y, si es posible, una titulación, porque con esto no vamos a ninguna parte. Vamos a tener grandes profesores de yoga o grandes conocedores del ocultismo, etcétera, pero no podemos resumir la psicología y la psicoterapia transpersonal a esto. Tenemos que buscar un fundamento. Y bueno, en eso estamos. ¿Hacia dónde estamos? Pues hacia una psicoterapia transpersonal, ¿vale? Y aquí os dejo alguna cosa, porque ¿qué significa hacia una psicoterapia transpersonal? Después os explico un poquito esto, no os liéis demasiado con las letras. ¿Qué representa una psicoterapia transpersonal? Es pasar de los conceptos a los hechos. Los conceptos están muy bien, tenemos los libros, etcétera, tal, pero necesitamos hechos, necesitamos territorio. ¿Vale? Es decir, no podemos confundir el mapa con el territorio, como el semanticista Korzybski decía. Necesitamos territorio, necesitamos práctica, necesitamos una práctica transpersonal efectiva, ¿vale? Y consolidada, ¿no? Aquí, lógicamente, nos encontramos con la crisis. Recordar que la palabra crisis significa cambio, proviene del griego, por lo tanto, oportunidad. Tenemos la ciencia, tenemos la conciencia y tenemos la espiritualidad. Vale. Vemos aquí que la psicología transpersonal está entre el ser y el devenir, que es la gran incógnita, entre el ser y el devenir, ¿no? Pero la psicoterapia transpersonal entiende a la curación como un alumbramiento. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿podremos construir una clínica transpersonal viable? Es una pregunta que lleva mucho tiempo y la vamos respondiendo poco a poco. ¿Qué nos encontramos hoy día con muchísima gente y muchísimos jóvenes? Con que el síntoma, el sinsentido de la vida, no siento hacia dónde va mi vida. Resulta que casi podíamos reducir los DSMs, esos tochos tan gordos donde está la sintomatología al por mayor, podríamos reducirla al sinsentido de la vida. Cantidad de personas vienen y cuando rascas en el proceso de indagación de quién es cada uno, who am I, como decía Ramana Maharshi, hay un sinsentido de la vida. No sé hacia dónde voy, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde quiero ir, pero sin embargo está latiendo un despertar muy importante que hay que saber abrir las trampillas, saber cómo, y ahí la tecnología de lo sagrado, lógicamente, juega un papel fundamental. Bien, así accedemos al máster amigo, así accedemos al libro amigo y al congreso amigo, que es donde estamos para poder expandir todas estas cosas. Desde mi punto de vista, la cuadrinidad es clave. Es decir, el ser humano está constituido por el cuerpo, sus emociones, su mente y su conciencia, energía, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante trabajar con esa cuadrinidad dentro de la unidad que es el propio ser humano. Y en ese sentido, los procesos transpersonales son considerados como de alta disposición curativa, de alta disposición curativa. Es decir, si se realiza bien, el proceso transpersonal es primero un proceso curativo y después se va a convertir en un proceso iluminativo, porque yo puedo dar cuenta de eso, ¿vale? Y os hablaré un poquito más hacia adelante, ¿no? Y esto ya estaba desde Wilhelm Reich, Pierre Rakos, Lowen, etcétera,
Y en el caso de Pierracos ya estuve yo también en algún momento, poco, pero lo suficiente como para ver que las cosas iban por ahí. Claro, si hablamos de una psicoterapia transpersonal, pues tenemos que hablar también de los sueños, lógicamente, ¿no? En los sueños yo no me voy a poder meter aquí en Freud, y después Jung y Lacan, por supuesto, ¿no? Fueron grandes investigadores del mundo de los sueños, pero no me, claro, todo lo que eran los contenidos latentes, contenidos manifiestos, los sueños hipnagógicos, hipnopómpicos, pero claro, yo no me puedo detener en ese momento, ¿no? Aparte de los sueños, en una psicoterapia transpersonal es importante el silencio. ¿Cómo alcanzar el silencio? Porque el silencio es la antesala de la conciencia, para lo cual tenemos que acallar a la mente dual. Solamente dual puedo hablar bastante porque nos toca mucho trabajar con ella, ¿vale? Y ahí nos vamos a los estados expandidos de conciencia, ¿no? Y hay grandes investigaciones sobre la conciencia, que es lo que realmente hoy día está siendo pionero, no solamente en la investigación de los psiquedélicos, sino en investigaciones en hospitales con los estados cercanos a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos ante un nuevo giro copernicano, por el que se puede dar el salto integrativo desde la mente dual hacia la conciencia unitaria, que es conocido, pero yo le llamo la conciencia continente. La conciencia continente es que nosotros somos contenidos, no somos continente. ¿Cómo podemos acceder a la conciencia continente? Se puede, se puede. Y ahí está la sincronicidad de la totalidad en la parte. Vale. Ahí está la tecnología de lo sagrado, de nuevo, ¿no? Entonces tenemos que acompañar procesos transformativos profundos, facilitando la sanación de traumas, la rabia y la venganza, el perdón, llegar al perdón, claro, a la liberación emocional y a la integración de experiencias significativas. Todo esto lo vamos a encontrar en el mundo clínico, ¿no? Entonces necesitamos la escucha empática, el respeto emocional y el acompañamiento sabio. Vamos a decir el acompañamiento sabio. Y necesitamos honestidad y coherencia. Y estos valores tienen que ser fundamentales en una psicoterapia transpersonal. Bien, ahí nos vamos a la psicología. Bueno, aquí si queréis os puedo decir de lo que estoy diciendo. Parte de lo que voy a decir ya está aquí. Bien, es lo que os voy a comentar ahora, ¿vale? Yo llego con esto a la psicología del caos, que es fundamental en la escuela, del proceso Oxígeno, ¿vale? Y cómo trabajamos con el yo y el ego para entrar, bueno, en lo que tendría que ser una conciencia superyoica, ¿no? Y hacia la resolución y disolución de la sombra de la memoria. Vamos ya con 5 formaciones en esto, ¿no? Los pacientes son nuestros maestros. Esto es importante tenerlo en cuenta. Para mí, en un momento determinado, estoy hablando principio de los años 80, 83, 84, algunos pacientes, no muchos, pero sí algunos, me dicen, estoy repitiendo la vida de mis padres y aquí lo estoy colocando, o hago lo contrario, que es lo mismo. Mira, para mí eso fue una bomba, porque en esos momentos yo estaba muy ilusionado con la obra de Ilya Prigogine, premio Nobel de que os he hablado delante, y se produjo una conexión para poder entender que los procesos disipativos que Ilya Prigogine habla podían ser aplicados a el mundo de la psicología. Pero bueno, en ese sentido es clave Ilya Prigogine, y en ese sentido el sufrimiento natural ha de ser un motor de transformación y no delegarlo a un proceso clínico, ¿vale? Tenemos que superarnos para entrar con base en los delicados estados expandidos de conciencia, estados cercanos a la muerte. Cuidado, estados más allá de los estados cercanos a la muerte. Llegar a los estados espirituales y a las conexiones con la conciencia infinita, partiendo de la realidad del ser. Y en ese sentido, ya estamos pasando de los conceptos a los hechos, ¿vale? Tenemos que ir hacia la resolución y disolución de la sombra de la memoria, como os he dicho antes. Y ahí yo investigo algo que os voy a comentar. Aquí, ¿qué os puedo decir de lo que estáis viendo en pantalla? Vamos, en primer lugar, existe una programación de apellidos, la filogénesis está en la ontogénesis, la sombra de la memoria está de apellidos, de generaciones, no solo de lo que traen los padres y los abuelos, sino de generaciones atrás. Ya Borzomenyi y Nagy hablaba sobre esto de una manera sabia, ¿no? Necesitamos una buena ciencia
entre ellas las teorías del caos y los procesos enactivos. Procesos enactivos son de Francisco Varela, que implica el poder ser capaces de generar un mundo, ¿no? Y trabajar con las leyes del desorden para abordar la complejidad. Pero hay una cosa que sí, yo quisiera hacer una pequeña referencia. Cuando hablamos de la sombra de la memoria que hay que resolver y disolver, para entrar realmente en lo que sería una vivencia de quién es la persona tras resolver esa sombra, resulta que en la tradición espiritual, en el budismo, SMRTI, Enriti, significa memoria. En Omilla La Salle dice que San Juan de la Cruz dice que hay que matar a la memoria. Tina Hanke dice que hay que, en procesos de meditación, llegar hasta el almacén, o sea, hasta lo más profundo, ¿vale? ¿Y qué dicen las medicinas tradicionales indígenas? Que hay que estar en paz con los ancestros. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? El proceso Oxígeme, vamos aquí, se trata de investigar en primera y en tercera persona y realmente cuando se produce un vaciado de esa memoria, lo que alberga es un encuentro con el ser. Esto es fundamental. Y ahí entramos en algo muy importante que tengo que deciros sobre la teoría y la práctica, conceptos y los hechos, que lo que yo me encuentro, que esa sombra de la memoria se compone de traumas y de fractales. Cuidado, fractales, os lo traduzco, un patrón negativo de conducta que a niveles corporales, emocionales, mentales y energéticos programan a la persona. Y son patrones heredados, patrones heredados. Y si metemos espiritualidad sin haber limpiado toda esa, vamos a llamarle basura, heredada, toda esa sombra, la verdad es que la mezcla, ¿vale?, de la basura con la nata espiritual no produce buenos resultados, ¿vale? Claro, yo no puedo aquí explicar solamente sensibilidad, inestabilidad, bifurcación, de eso sí os comentaré unos minutitos, ¿vale? Porque aquí en sensibilidad, inestabilidad, bifurcación nos vamos a ir a crisis emergente, que es como yo estoy llamando a los momentos sintomáticos de la persona. Yo le llamo crisis emergente, no patologizo. Y no debemos patologizar, porque el paciente, el cliente, la persona en proceso que viene, tiene un alto nivel de sensibilidad y podemos hacer mucho daño si le devolvemos criterios negativos, ¿vale? Entonces, por eso hablo aquí del síntoma que tiene que ser a partir de la positivación de lo patológico, ¿vale? ¿Qué pasa con toda esta situación? Dice, a partir de las teorías del caos y los procesos disipativos, se puede percibir que no hemos entendido la vía en cómo la naturaleza despliega todo su poder evolutivo, que parte desde la psicología, ciencia del alma y de la conciencia. No se trata de reprimir el síntoma, mensaje. El síntoma es un mensaje, no podemos matar al mensajero, sino de dejar de hacer trampas con la vida. Repito, tenemos que dejar de hacer trampas con la vida, dejar de jugar a dioses en la terrible búsqueda de más sensaciones egoicas que conculcan a la conciencia. Precisamente en investigaciones en química, Ilya Prigogine demostró que cuando un líquido entra en un proceso de, diríamos, turbulencia, hay un proceso de sensibilidad, pero llega un momento en que esa sensibilidad aumenta hacia un punto de máxima inestabilidad y ahí aparece la bifurcación, el salto hacia un nuevo estado de la materia. Eso dije yo para mí. Tenemos que trabajar para encontrar que esto es posible, porque es una ley de la naturaleza, hacia nuevos estados de la conciencia, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, el pasado de familia y genealogía nos impone y nosotros podemos disponer. El libre albedrío existe, podemos disponer. Por lo tanto, tenemos que disolver y resolver la sombra de la memoria, los ancestros, el karma, la herencia, la sombra de todo eso, ¿no? Y por ley nacemos con una memoria, una herencia, un karma, ¿no? Y los ancestros según las latitudes. Nacemos con eso, lo necesitamos. Por eso venimos a este mundo. ¿Qué es este mundo en el fondo? ¿Qué dice la tradición sapiencial? Que venimos aquí a estudiar. Tenemos que aprobar muchos exámenes para ya aprobar el examen final, que es el mundo de la muerte. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de qué en momento estamos en la vida y hacia dónde queremos ir, ¿no? Para que cuando nos enfrentemos a la muerte o la muerte se enfrente con nosotros o haya un encuentro, saber realmente responder a la gran pregunta, ¿vale? Entonces, para evolucionar
es clave resolver y disolver esa herencia que se constituye en forma de fractales, que son patrones complejos de comportamiento, que lo he dicho antes, a niveles de cuerpo, emociones, mente y energía. Y también los traumas, que son heridas vividas en soledad e en intensidad, en vida presente y en herencia. ¿Qué pasa con eso? Que esos traumas se configuran como rutas disipativas que generan personajes y después generan coraza. Yo esto simplemente lo pasaré por delante, os explicaré alguna cosita más, ¿vale? Entonces, necesitamos vaciar ese molde de sombra para saber quiénes somos, ¿vale? Los atascos en procesos espirituales, el sinsentido de la vida como clave, se han de tener en cuenta y se ha de encontrar siempre puertas, porque siempre vamos a encontrarnos puertas, porque el obstáculo es la palanca. Así que hay que trabajar con la rabia y la venganza, hay que trabajar en procesos purificativos, ¿vale? Porque la curación es efectiva cuando se trabaja con los procesos purificativos, en sensibilidad, inestabilidad, bifurcación, como he comentado antes. Y os quiero explicar una cosita, dejarme un segundito que quiero deciros alguna cosa más. Ya he explicado lo que es sensibilidad, inestabilidad y bifurcación. Hablo de la rabia y la venganza porque nosotros, y esto lo comenté con Francis Bond en su momento en California, la cantidad de rabia y venganza que llevamos dentro. Que un buen proceso psicoterapéutico tiene que trabajar con la rabia y la venganza, ¿vale? Entonces, en ese sentido, necesitamos liberar la energía aprisionada a niveles somáticos, emocionales, psíquicos y transpersonales, ¿no? Y acceder así a una conciencia transformadora y curativa. Entonces, ¿qué pasa con las rutas que os he dicho antes? Mira, voy a explicar una nada más. Las rutas que representan una indagación en el proceso de psicoterapia con el paciente, con el cliente, como le queráis llamar. Aquí vemos que hay una invalidación que es un patrón, es un fractal. La invalidación es yo no sirvo, yo no puedo, que es un núcleo, llamamos núcleo atractor, porque es el patrón que atrae a todo el sistema hacia sí mismo. Por eso la invalidación está siendo, como se diría, el látigo más duro para el paciente en estos momentos vitales. Pero forman rutas. Eso ya lo hablé con genetistas. Un gen no actúa por sí solo, actúa con otros genes. Pues y aquí pasa también, porque estamos hablando de una especie de ADN psicológico. La invalidación, cuando mediante un trabajo de autopercepción, la persona ha visto que de la invalidación pasa indigno de ser, aquí miedo a la muerte, aprehensión, desesperación y vuelve a la invalidación. Y resulta que la vida del individuo está en este escalectris. No sé si os acordáis de lo que eran los escalectris que los niños jugaban con los cochecitos. Pues eso es lo que pasa, pero en vez de cochecitos lo que está es el ser humano con sus patrones y con los sucesos. Bien, si nos vamos a otro, es un cáncer. No vemos que el núcleo atractor sea la causa del cáncer, según el propio paciente, fue la frustración. Es decir, me puedo detener. Y aquí tenemos lo que habíamos hablado de sensibilidad, inestabilidad, bifurcación. Aquí quiero hablar un poquito de lo que es la crisis emergente. Ya os decía antes que lo utilizamos nosotros como la forma en cómo devolvemos al paciente. Estás en una crisis emergente, vamos a trabajarla, ¿no? En la crisis emergente lo que pasa es que brota una sintomatización súbita. Hay una mutación inesperada, caótica y urgente que rompe los referentes del individuo consigo mismo y con su entorno, produciendo la llamada patología, algo que para nosotros correspondería como crisis emergente más a una ruptura reorganizativa del paciente que a una patología degradante. Esto está hecho después de unas sesiones, quizás de fin de semana o larga, donde el paciente refleja lo que está pasando en ese proceso de sensibilidad, ¿vale? Aquí para nosotros en el cuerpo Hara es fundamental, lo sacamos del Zen japonés, ¿no? Y de aquí, si queréis, podemos pasar a la siguiente, que cuando se respeta esa sensibilidad, ¿a dónde pasa? Una inestabilidad. Y la persona ya está viendo toda su sombra alrededor. Por lo menos está viendo una diferenciación con respecto a la sombra. Ya no se identifica con la sombra. Y aquí pasa a la bifurcación, que es la gran curación. Todo su mundo ancestral está siendo superado. Y aquí pasamos a un proceso iluminativo, como os decía antes, ¿vale? Tenemos un proceso iluminativo muy claro y tenemos un proceso iluminativo, pues si queréis, más chamánico, más de las medicinas indígenas. Todos son dibujos de gente que han pasado por el proceso. Y en este proceso, oxígeme, para nosotros la meditación dinámica en vibración inducida,
la meditación sentada clásica, el liberar la rabia y la venganza, abriéndonos al poder transformador de la sabiduría interior y la curación, pues es la clave, ¿no? La psicoterapia se establece así, ya en plan general, como puente preparatorio para que emerja lo indecible, la naturaleza esencial de la que estamos hablando, maestra absoluta que emerge en la práctica del Zen, de la oración cristiana, musulmana, en el silencio universal y en otras vías, en montañas, selvas y ciudades. Y ya el espejo del silencio, fundamental, tras que el observador sea el observado, que es una ley Zen. Bien, pues ya nos queda más bien poca cosa, ¿no? Y más que nada, ¿no? La gran sabiduría de las medicinas tradicionales indígenas. Mira, 27 años con maestro mazateco, 30 con una xánica, está con cucamas. Si sois capaces de encontrar cosa cada día más difícil, la verdad, qué maravilla es que podáis encontrar un maestro indígena o un gran maestro zen o un gran maestro de cualquier otra tendencia espiritual que sea realmente un maestro en profundidad, ¿no? ¿Sabéis qué pasa con las medicinas tradicionales indígenas? Que no tienen intelecto. Es la vía, percepción directa, es la vía directa. Por eso es tan peligrosa, ¿vale? Y ahí se da la perforación de la sombra y el concepto suyo de inframundo, de mundo medio y supramundo, a mí me ha ayudado a entender muchísimo realmente en los trabajos con ellos cómo el ser humano estamos constituidos, ¿vale? Una frasecita, y así yo respiro. Durante el día de intensidad lluviosa, refugiados en la maloca, junto a los hombres de la selva, miré con ellos el vacío, un infinito de sonidos, un infinito verde, agua, plantas, murmullos, pura enseñanza zen. Y ahí aparece el laberinto de la realidad, ya en las fronteras del conocimiento. Y aquí tenéis los dos enterramientos de tanto Rosalía, maestra no reconocida, pero sí maestra, que susurraba por detrás a don Patricio Reyes Pineda, en la Sierra Mazateca, el gran maestro, pero ella le susurraba y yo me di cuenta, y he publicado sobre ello, que tenía un conocimiento impresionante, impresionante, ¿vale? Por eso esta foto de recuerdo. Y de mi amigo Pablo Amaringo, dos cuadros que conservo todavía de él y que, bueno, si no habéis oído hablar de él, es un hombre, diríamos que supo a ser un gran puente, ¿no? De lo que pasa y de qué es lo que hay que hacer con toda esa vivencia que a veces trastoca a tanta gente, ¿no? Bien, aquí vamos al viaje hacia el inframundo, la vida como la gran prueba. Mira, esto es que me veo realmente obligado a decirlo, porque estamos en un viaje hacia el inframundo, ¿vale? Dice así lo que yo os he escrito para que tengáis en cuenta si es posible y esto os pueda servir de algo. El viaje al inframundo es la vida, en la vida esta es como la gran prueba, la muerte y el verdadero renacimiento, ¿no? El gran aviso por ley, intuición, revelación. Y hay que decir, ya la gente que me rodea me dice, Manuel, ya tienes que decir, ya tienes, ay, estamos en una situación que ya tienes que decirlo. Vale. En la bajada al inframundo, mostrada como ley evolutiva, en lo más hondo, que es lo más hondo que he podido percibir, y que podría fraguarse todo el destino de la humanidad. Esto es serio, es importante. ¿Vale? Al trasluz de la sabiduría de mis maestros fundamentales, tanto en el sur de México como en el Amazonas profundo y mis maestros en el Zen, ¿no? He podido entender, comprender y vivir. Maestros de este y de otros mundos que se vierten en este mundo, imperioso superar los miedos y encarar la verdad. No en vano aparece el infierno, Lucifer, Mara, Arimán, el mal, en diferentes tradiciones religiosas y espirituales, desde la conciencia personal a la conciencia continente, que es la conciencia universal, la conciencia divina, hacia la que nos vemos abocados, ojalá. El pilar de la luz se construye en el inframundo. Esto no es fácil de entender. Justo en el final del final del inframundo, incluso lo dice el río Aurobindo y la madre, pero lo dicen mis maestros también. Ahí está esperando algo muy importante. El descenso puede convertirse en camino de ascenso. Hoy día, las fuerzas destructivas están al acecho montadas sobre el ego humano, personal y colectivo que persigue ser Dios. Adoración a Lucifer, al Armagedón, al Anticristo. El mal cósmico y el bien cósmico y más allá
están las fuerzas constructivas y fuerzas destructivas. Siempre han estado presentes. Tenemos que saber para quiénes trabajamos. Esta es una de las grandes enseñanzas de mis maestros indígenas. El fango, como trampa de arenas movedizas, puede discurrir en la manipulación de lo religioso, las prácticas satánicas, rituales, sexo perverso, drogas, pederastia, tráfico de personas, el control sobre los seres, ceremonias de la confusión y quién sabe si embarrándose con sacrificios humanos y antropofagia. Alerta a las grandes noticias que están apareciendo hace muy poco. El 1984 de Orwell y La ventana de Overton, que pueden dar cabida a sociópatas y a la eugenesia de un dios exterminador vía digital. Tenemos que saber para quiénes trabajamos, si para la luz o para el mundo de la sombra. Conclusiones. La honestidad es la clave. Tu camino es tu camino. Te digan lo que te digan. Y lo que yo te diga, tu camino es tu camino. Para mí es la máxima, es el mantra fundamental. Tienes el derecho a equivocarte para después poder aprender, ¿no? Tenemos que encontrar maestros confiables hacia la unidad, la sabiduría y el servicio. ¿Vale? Muy importante. El obstáculo es la palanca, ahí está la clave de los nuevos anfibios para los que yo estoy trabajando. El proceso intransferible porque forma parte de la ley como es el nacer y el morir. Quiero aquí dejar una huella a la comunidad hispanoamericana, especialmente a José Vasconcelos y su raza cósmica, mexicano José Vasconcelos, el gran Vasconcelos, ¿no? Donde habla realmente de que ha habido un mundo anglosajón monetarista, mecánico, interesado, y ha habido un mundo del sur más espiritual y más emocional. Yo no quiero, por supuesto, que no busquemos ahí un enfrentamiento entre la dualidad, no, en absoluto. Pero creo que hay que reconocer mucho realmente que esto es así todavía, ¿vale? Necesitamos, para ese despertar fundamental, y yo estoy proponiendo que la gente del mundo transpersonal, si es posible, comience a pensar en vivir en comunidades, ¿vale? Bien de individuos, o bien no solo de individuos, sino de núcleos familiares, parejas, etc. Y la formación de cooperativas que puedan resultar en un bien económico, ¿vale? Sin tener que estar vendidos a un mundo de trabajo a veces tan difícil, ¿no? Por lo tanto, cuidado con esos determinados circuitos cibernéticos, esa especie de evolución pseudo-religiosa, fantaseando con el superhombre de silicio en la nube digital. No a generar individuos mitad humano, mitad cibernéticos. Hay que ir más allá de la matrix establecida a fin de alcanzar el gran despertar, la gran fuente, que es el anhelo real de una psicología transpersonal correcta. La vida no es un videojuego, y ni las terribles guerras escenificadas en pantallas hoy día, ni el planeta Marte ha de ser el sustituto de nuestra querida Tierra. Desde instancias superiores se nos transmite la verdad con mayúscula, que aviva el fuego, importante, frente a la oscuridad y frente a la atracción gravitacional del deseo insaciable, de la materia, del férreo control de unos pocos sobre la humanidad, de la ansiedad de las sensaciones y el tener y tener sin límites, en detrimento del ser. El fuego que puede hacer cambiar la dirección desde el atrapamiento a la libertad, estamos hablando del fuego kundalínico, el fuego de la conciencia, de tal modo que el torero de la verdad, vestido de luces, más allá de la dualidad sexual, atraviesa la masa y encara al minotauro para alcanzar la escucha del verbo. Y aquí samsara y nirvana, vía crucis, tierra y cielo, materia y espíritu, son las dos vías que se muestran también en la dualidad yin-yang y en el caduceo de Mercurio, y en medio el filo de la navaja como puente y símbolo que el Buda estableció cuando se es capaz de establecer la tensión entre los contrarios. Por lo tanto, el filo de la navaja como símbolo es una de las grandes pruebas, ¿no?, de la sagrada unidad. Necesitamos vencer a la muerte. Necesitamos vencer a la muerte. La evolución es física. Necesitamos cerebros y cuerpos que sean capaces de sintonizar con niveles de conciencia que estamos rodeados en todo el cosmos, ¿no? El fuego, la transfiguración iniciadora. Por eso hablé tanto de la transfiguración antes. Todos ellos están inscritos
en el mundo celeste. Quien quiera celeste, que le cueste, decía don Patrillo. Don Patricio. Y un minuto más. Un final enervante. Ahí voy a ver si empezáis a temblar ya. Creo que la pantalla mía ya está temblando. Entonces, la unidad establecida, el símbolo, símbolon, busca el reconocimiento, sí, el símbolo, lo que es el símbolo, busca el reconocimiento de la unidad y autenticidad entre la totalidad y la parte, el gran aión, el manantial del que todo ser se revela. La diversidad se realiza en la unidad y viceversa, pero el símbolo también es clave. Estamos hablando casi de un supersímbolo, ¿no? El símbolo era una especie de moneda que se partía de forma irregular, de tal modo que cuando alguien salía de la ciudad, en la época en que había murallas y puertas, se llevaba consigo una mitad de esa moneda que debía corresponder a la otra mitad del guardián de la puerta a la hora de regresar. Hecho que está cargado de mensaje más allá de lo material, lógicamente. Ese símbolon, que es como diríamos originalmente se pronuncia, está en la puerta del nacimiento y especialmente tras el tránsito de la vida en la puerta de la muerte. La unidad como llave de la sincronicidad, totalidad parte. Y posiblemente a los espíritus como sus guardianes, según advierte la tradición indígena. Por lo tanto, la unidad, el símbolo como sincronicidad entre la totalidad y la parte. Importante, tener la mitad de la moneda que corresponde a la otra mitad que está en la puerta de lo indecible. Importante. Ese es nuestro trabajo. Para eso estamos aquí en este mundo. El canal iluminativo del fuego está desde el principio. El sufrimiento como enfermedad, vejez y muerte, separatismo individualizado, el apego al deseo paradójico como vía de la conciencia, señala así nuestro olvido de lo divino, sepultándonos en la ignorancia y el deseo cuya ilusión nos coloca la venda de la gallinita ciega, en medio del espejismo de la verdad. Hasta que el miedo kármico se hace luz en el camino correcto y el descenso de la paz que todos ansiamos. Con el filo de la navaja no se juega y el toro se convierte en el unicornio que unifica materia y espíritu. El gran silencio en el filo de la navaja. Que estas palabras, termino ya, que estas palabras hayan significado un símbolo para vosotros y vosotras tras que la particularidad de vivir por un tiempo en esta tierra se convierta en un paso hacia la unidad que todos ansiamos y a la que estamos abocados. Que estas palabras, quizás gritos en el silencio, os sirvan como símbolo, santo y seña para entrar en los mundos divinos hoy o cuando nos llegue el momento. Tenemos que salir de la mente dual destructiva para acceder a la conciencia unitaria del vacío fértil. Gracias al máster amigo, al congreso amigo, gracias por si estas palabras te han servido, gracias por si el despertador, el ring, 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 ha sonado. Grandes abrazos y un abrazo digital, en este caso, no puede ser de otra manera. Pero muchas gracias de todos modos. Doctor, qué barbaridad. ¿Qué cosa? Vamos a tener que hacer algún otro evento o otra cosa donde haya un complemento de todas las preguntas que hay y de este tema. Qué increíble momento. Bien valió la pena recorrer toda la agenda del día, creo. Este, muchísimas gracias por esto, doctor. Muchas gracias. En dos frases, muy breve, porque esta pregunta me parece muy importante y ya después nos ponemos de acuerdo para poder contactar o poder continuar este mensaje tan contundente, tan claro y tan confrontativo, ¿no? Porque en muchos aspectos lo es. En dos frases, ¿cómo realizar una terapia que englobe a la totalidad en el siglo XXI? Pues mire, está dicho realmente, ¿vale? Pero lo vuelvo a repetir. Es fundamental primero hacer una indagación de la sombra de la memoria que el paciente, el cliente, la persona que está en proceso venga, ¿no? Y yo sobre eso he publicado bastante. Esa indagación implica conocer qué patrones, que es una palabra que podemos entender, nosotros les llamamos fractales, ¿no? Y cómo esos fractales y esos traumas, esas heridas, están ahí dificultando la vida personal curativa e iluminativa de la persona. Eso es fundamental. Ahí, en ese sentido,
es fundamental el tener en cuenta toda esa cuestión. Claro, todo eso representa un proceso, pero ya es bastante establecer cuáles son, podríamos decir, qué patrones, qué formas de comportamiento están produciéndose en la persona que viene a la consulta. Sobre todo, los patrones son repetitivos. ¿Dónde cae continuamente? ¿Dónde está sufriendo? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Cuáles son los problemas que se repiten? Que en el fondo los problemas son patrones. Pero además es una cosa compleja y difícil. ¿Por qué? Porque esos patrones son heredados, pero muchos de los traumas son heredados. Yo diría incluso que la mayor parte de los traumas son herencia. Y esto cuesta. Y por eso vemos que una emergencia de un trauma puede producir en una persona pues una alteración importante en la calle, en la casa o donde sea. ¿Vale? Los traumas son más difíciles de poder tratar, pero no imposibles, ¿eh? No imposibles. Así Pues que ahí lo eso es lo tienen. importante, eso es lo importante. Pues ahí lo tienen, una invitación a trabajar a mayor profundidad desde una visión fractal de las experiencias humanas. Muchas gracias, doctor Manuel Almendro. Ha sido un honor. Nuevamente, Bueno, esta es tu casa. Muchas gracias por la entrega, por la disposición, por toda esta gran ponencia que nos has compartido. Gracias. Invito a todos ahora sí a distribuirnos a cada sala. Continuamos y no se preocupen, vamos a ir acomodando el tiempo a lo largo del día para que nos vayamos regulando. Valió la pena. Gracias y un abrazo. un Bendiciones, nos abrazo a estamos viendo en el vosotras. día. Un abrazo, doctor. Que Chao, vaya chao. bien. Adiós, chao. Gracias.